En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, anunció la intención de una reforma política que contemplaría la votación obligatoria desde los 16 años, así como la eliminación de la elección popular del vicepresidente y ampliar el periodo presidencial de 4 a 5 años. Precisamente en este último punto nos vamos a detener hoy. Ese será el tema hoy en Veredicto. Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Hacemos una breve pausa y comenzamos a desarrollar nuestro debate. Gracias por continuar con nosotros. Como les decíamos, en nuestro debate de hoy vamos a tratar de analizar la conveniencia o inconveniencia de ampliar por un año más el periodo presidencial. Entremos de inmediato en materia, veamos algunos argumentos de este debate. Todo parece indicar que los primeros acuerdos entre el gobierno y los representantes de los partidos en el Congreso han establecido que dentro de la reforma política que se ha planteado en las últimas semanas, dentro de lo cual podemos contar la eliminación de la vicepresidencia y la ampliación del periodo presidencial a 5 años, probablemente no tengan el apoyo suficiente para ser incluidos en el proyecto. Pero es que dejar un gobierno de 5 años no es algo traído ni a la ligera y mucho menos nuevo. Basta con recordar que recientemente se eliminó la figura de la reelección tras 2 sufragios en estas condiciones. Y siempre se ha dicho que con 4 años ningún mandatario puede llegar a desarrollar satisfactoria y coherentemente un plan de desarrollo. Ese será nuestro tema de hoy. Y como siempre, ustedes dictarán el veredicto. ¿Debe ampliarse el periodo presidencial de 4 a 5 años? Es el debate que tendremos esta noche. Recuerden, ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Allí encontrarán 2 casillas, una perteneciente a la Fiscalía y otra a la Defensa, para que puedan emitir su voto. También recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Nuestros invitados de esta noche ya están listos, así que vamos a presentarlos de inmediato. Nos acompaña esta noche en la cabeza de la Fiscalía el doctor Óscar Ortiz, abogado constitucionalista de la Universidad del Rosario, con estudios de posgrado en la misma universidad en Derecho Público, Administrativo y Constitucional, exar anticorrupción, ha sido docente, fue líder estudiantil, gestor de la 7ª papeleta en la Constitución del 91, fue asesor de la Presidencia en temas constitucionales en el gobierno de César Gaviria y en el mismo gobierno fue secretario privado del Ministerio de Educación. Doctor Ortiz, muy buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Claudia, muchas gracias por la invitación. Y en la cabeza de la defensa nos acompaña esta noche el doctor Arturo Yepes. Él es representante a la Cámara por el Partido Conservador, abogado de la Universidad de Caldas, fue concejal de Manizales y diputado de la Asamblea Departamental de Caldas. Doctor Yepes, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Claudia, a todos los televidentes, que tengan la mejor de las noches. Vamos entonces a desarrollar nuestro debate de inmediato. Doctor Ortiz, puede ponerse de pie, tiene 4 minutos para exponer sus argumentos y esta va a ser su cámara. Es muy importante que en estos espacios, como el que representa el programa Veredicto, se analicen este tipo de propuestas. En este caso, ampliar el periodo presidencial a 5 años es altamente inconveniente y nosotros creemos que ampliar el periodo a 5 años del presidente implica ampliar el periodo también de congresistas, de diputados, de concejales, de ediles, de gobernadores y de alcaldes, que eso no se dice explícitamente. Y eso no lo creemos necesario, ni conveniente, ni oportuno. De otra parte, hay implicada en esta propuesta también un reversazo a la descentralización y a la autonomía. Es un golpe a los asuntos y a los intereses y derechos de los habitantes de los municipios y de los departamentos. En la Asamblea Nacional Constituyente deliberadamente se separaron el momento de las elecciones territoriales de las del orden nacional, con el propósito de que tuvieran el tiempo, la oportunidad, la órbita propia para deliberar sobre sus asuntos y establecer sus votos programáticos, sus planes de desarrollo. Aquí, en esta propuesta, también está aparejada la intención de juntar la política nacional y subordinar la política local descentralizada. Por otra parte, con esta propuesta, por el momento en que se está tramitando, se está dando un golpe a la Constitución, porque está ligada
a la vía del fast track, que es un golpe a la democracia, que se están tramitando reformas constitucionales y legales con una disminución en los tiempos y en las calidades de los debates, y por otra parte, con minorías se estaría aprobando una regla fundamental de la política de la democracia colombiana. Se trata de que la Constitución, cuando expresa una determinación, lo diga con la voz de todos, y acá ese consenso se estaría disminuyendo. Pero lo peor de todo, como eso se está haciendo al amparo del escándalo de corrupción de Odebrecht, pues la propuesta del ministro Cristo, que además fue asesor del presidente Samper durante el proceso 8000, tiene bien establecido que cambiar de tema es prioritario para defender la baja popularidad de un presidente de la República en afugias políticas. Entonces, pues salen de la manga súbitamente propuestas como esta para distraer con cortinas de humo la atención del país, y que tanto los medios como los ciudadanos dejen de profundizar y destapar la corrupción del escándalo de Odebrecht, que afecta a todo el país y a todas las ramas del poder público, incluyendo la rama ejecutiva, la presidencia de la República, para distraernos con juegos pirotécnicos, porque tenemos la certeza de que esto no va en serio, tanto que el propio presidente de la República ha dicho que no comparte esa propuesta. ¿Y qué le diría usted a quienes aseguran que 4 años no son suficientes para culminar los programas? El país acaba de tomar una determinación terminando la reelección presidencial. 4 años puede ser poco eventualmente para un buen gobierno, pero para un mal gobierno eterno. 5 años sería terrible. 4 años ha sido el periodo presidencial que más ha guardado la República de Colombia para sus líderes en la rama del poder público, en la rama ejecutiva. Es suficiente. Sería bueno más bien también crear mecanismos de control. Hoy el problema no es la extensión del periodo, no es eso lo que se quiere realmente resolver. Aquí se está tratando de resolver con esta propuesta una angustia política para tratar de tender una cortina de humo, pero la opinión pública hoy día, desde el primer momento en que la anunció el ministro Cristo, se dio cuenta que era simplemente un biombo. Doctor Ortiz, estando ahí de pie, le voy a pedir que responda a la siguiente pregunta. En su caso, la fórmula de Efraín Torres, representante del partido de la U. Hoy tenemos un gran reto con la implementación de la paz, con el posconflicto. ¿Cree usted que 4 años es suficiente para implementar toda la estrategia del tema del posconflicto? 4 años, me parece que plantea un falso dilema la pregunta. Yo creo que no se trata de escoger un presidente que resuelva todo el tema del posconflicto. Si así fuese, entonces la propuesta no podría consistir en ampliar el periodo próximo del presidente de la República y todas las autoridades que ya anunciamos a 5 años. Porque entonces tocaría decir, como lo está diciendo el propio gobierno y las FARC en el acuerdo, que se trata de que durante varios periodos presidenciales se atienda el posconflicto y todas las autoridades queden subordinadas al acuerdo de La Habana que rechazó el pueblo el 2 de octubre. Entonces, sencillamente aquí hay que tener en cuenta el hecho cierto de un acuerdo rechazado por el pueblo y que las autoridades con los periodos ordinarios lo atiendan de conformidad con los mandatos populares que reciban de manera ordinaria en las urnas. En el tema del posconflicto que ha blindado durante 3 periodos presidenciales. Sí, incluso me parece que de manera ilegítima, porque las FARC renunciaron a una constituyente como un punto de salida del conflicto, sencillamente porque convirtieron la Mesa de La Habana en una asamblea constituyente, tanto así que están llevando todas las 317 páginas a la Constitución e imponiéndole a todos los servidores públicos el texto de La Habana como una norma a la que se debe subordinar no solo las leyes, sino la propia Constitución. Doctor Ortiz, muchas gracias. Vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado para que complemente su posición. Se trata del doctor Rodrigo Pombo, abogado especializado en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana, especialista en Filosofía de Notre Dame University y tiene una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de las Universidades Rey Juan Carlos y Francisco de Vitoria en Madrid, España. Doctor Pombo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo les ha ido? Comencemos entonces con el interrogatorio, fiscal.
Doctor Pombo, díganos por favor a nosotros acá y a la audiencia en general, ¿cómo considera usted que la propuesta de ampliar el periodo presidencial a 5 años afecta el sistema constitucional? Esta propuesta tiene dos inconvenientes, uno de tiempo y otro de sustancia. En cuanto a lo que tiene que ver con la ingeniería constitucional, este tipo de propuestas siempre tienen que atender a una cantidad de preguntas adicionales. No solo basta responder en qué ayuda o en qué desarrolla el acuerdo firmado entre las FARC y el gobierno, que en ninguna parte se explicita eso en la propuesta, sino que hay que mirar cómo afecta eso otros órdenes como los que usted ha notado. El tema de la descentralización territorial, el tema de las autonomías, como por ejemplo la autonomía de los órganos de control, la autonomía de la Junta Directiva del Banco de la República, la autonomía de otras autoridades del orden nacional y local que dependen de la nominación o elección del propio presidente. De tal manera que no se trata de sacar ideas aisladas para decir que se está cumpliendo con el acuerdo entre las FARC y el gobierno. Si se trata de reformar la Constitución, la reforma de la Constitución es un debate mayúsculo, es un debate supremamente importante que debe guardar lógica de ingeniería constitucional, como decimos los constitucionalistas, es decir, que atienda a un sistema. Y yo lo que veo es que no hay ningún sistema, ni explícito ni implícito, en la propuesta de decir vamos a permitir que los mayores de 16 años voten y además vamos a acabar con la vicepresidencia de la República y además de todo eso vamos a subir a 5 años el periodo presidencial. Eso no guarda, a mi modo de ver, un sistema, una lógica, una ecuación argumentativa, y eso es lo que nosotros desde la academia estamos reprochando y es lo que le estamos diciendo a la comunidad en general. Un salpicón constitucional que conforma esta cortina de humo. En cuanto a la oportunidad, ¿qué tendría usted que decirnos? No, pues gravísimo. He dicho que son dos grandes fallas, una sustancial o protuberantemente axiológica y otra de tiempo de oportunidad. ¿Cuál es el problema aquí para los televidentes? Más allá de que se trate, que yo creo que ciertamente usted lo ha notado, de tratarse de una cortina de humo política para, digamos, soslayar protuberantes problemas como el de la corrupción en manos de Odebrecht y demás, yo creo que aquí lo que hay que preguntarse es si es el momento y si es el procedimiento. Si es el momento para que a través del fast track, de un mecanismo absolutamente excepcional, absolutamente antidemocrático, se pueda reformar la Constitución en temas tan sensibles como el periodo constitucional, el periodo del presidente constitucional de Colombia. Y segundo, a mí sí me gustaría que me explicaran cuál es la razón de ser de la propuesta de cara a los propios acuerdos que dice desarrollar. Porque no basta la respuesta que nos digan es que está desarrollando el acuerdo número 2 o el punto número 2 del acuerdo sobre participación política. Es menester, es necesario que nos indiquen de esas más de 50 páginas que compone ese punto número 2 de esos acuerdos, a cuál punto se refiere, y no van a encontrar un solo punto que explique y que fundamente esa propuesta legislativa. Entonces no solo se da a través del fast track, por un Congreso ilegítimo, con el debido respeto, con un gobierno igualmente ilegítimo o más ilegítimo, sino que se trata de una propuesta que se va a utilizar para reformar la Constitución sin mayor ingeniería constitucional a través de una vía bastante controversial como es el fast track. ¿Alguna pregunta? No, yo creo que ha sido bastante claro. Perfecto. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Cuando regresemos tendremos la oportunidad de escuchar el contrainterrogatorio por parte de la defensa. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. Estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó el momento del contrainterrogatorio por parte de la defensa. Doctor Yepes. Bueno, yo quisiera preguntarles si no consideran que esta propuesta es el desarrollo de la misma que el presidente de la República había hecho en 2014. Se dice que el gobierno saca esta propuesta para distraer a la opinión, pero yo recuerdo que el debate que se dio cuando estaba eliminándose la reelección presidencial y solo dejándola por última vez, 2014-2018, fue la ampliación del periodo.
pues ahora se revive la propuesta como el propio presidente lo había ofrecido. No es más que una cortina de humo, simplemente la puesta otra vez en escena de una propuesta que el gobierno había hecho hace 3 años y que hoy es la hora de discutir para aprobarla o para negarla. Yo no sé si hace 3 años, en el 2014, también se trataba igualmente de una cortina de humo, puede ser. Pero lo que yo sí sé es que esa propuesta en ese entonces, a diferencia de hoy, por lo menos tenía un contrapeso argumentativo, y es: acabemos con la reelección, pero subámosle 5 años al periodo constitucional del presidente para que éste tenga un tiempo suficiente para cumplir con el programa de gobierno por el cual fue votado y fue elegido. Y esa propuesta en ese contexto suena relativamente sensata, tiene otros memores. Pero lo que sí no suena sensato, y lo digo con el mayor respeto, congresista Yepes, es que uno presente desarticuladamente y una reforma constitucional de semejante calado. Uno no podría presentar una propuesta de aumentar por un lado los 5 años, bajar la edad de los votantes a 16 años y acabar con la vicepresidencia. ¿Qué articulación, qué objetivo está planteando esa ingeniería constitucional? Punto número 1. Y punto número 2, a mí sí me gustaría que me explicaran con nivel de detalle, no con abstracción y generalización, qué punto está desarrollando, qué aspecto del acuerdo de La Habana entre las FARC y el gobierno está desarrollando una propuesta de esta naturaleza. Bueno, eso ya me corresponderá a la hora de argumentar, pero para responder su pregunta, el ministro ya informó que ese proyecto sería tramitado por la vía ordinaria, no por fast track. O sea que el propio gobierno considera que no tiene que ver con los acuerdos de La Habana. Pero generó confusión en un principio. ¿Tiene otra pregunta? ¿Cuántos de los países nuestros de América Latina tienen ya 5 o más años de periodo presidencial? 2 puntos. Yo soy de los que creo que copiar el constitucionalismo americano no necesariamente es malo. Ellos inventaron al fin y al cabo el gran constitucionalismo moderno, y de ahí se ha copiado no solo los países tercermundistas de Latinoamérica, sino también los europeos, empezando por Francia, punto 1. Y punto 2, hay muchos países, como por ejemplo México o por ejemplo Argentina, que hablan del quinquenio presidencial, pero tenemos que recordarle a los oyentes que ellos, por ejemplo, adoptan una forma de Estado compuesta o federal. Nosotros somos una república unitaria. Segundo, esos quinquenios presidenciales tienen un sistema de pesos y contrapesos frente a la descentralización y frente a otros órganos del poder, como por ejemplo la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía General de la Nación. Es decir, ellos han inventado un sistema de los 5 años del quinquenio presidencial, de los 5 años constitucionales del mandato presidencial, pero sobre la base de un sistema de pesos y contrapesos y de una correcta ingeniería constitucional, y no simplemente para satisfacer el deseo de unos exterroristas que hoy están en el Congreso como veedores. A ambos, muchísimas gracias por tiempo. Debo interrumpirlos. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa comercial y regresamos para escuchar los argumentos que esta noche nos trae la defensa. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. Ya ustedes escucharon los argumentos de la Fiscalía. Ahora vamos con el testimonio que nos trae a esta hora la defensa. Doctor Yepes, puede ponerse de pie y esta será su cámara. Hay que desprevenirnos. Yo creo que el problema de la política en Colombia es que se ha vuelto absolutamente polarizada. Estamos en una situación en la cual todo lo que el gobierno propone es malo porque es del gobierno, y todo lo que la oposición cuestiona es verdad porque es de la oposición. Inicialmente, en América Latina y en el mundo, los periodos presidenciales tienden a crecer, y tienden a crecer por una razón elemental, porque hoy existen una serie de disposiciones que pretenden darle garantías a la oposición política y que pretenden garantizar mayor planeación en las decisiones de Estado, que hacen que las reacciones del poder público sean más lentas de lo que se quisiera. En Colombia, por ejemplo, mientras se expide el Plan Nacional de Desarrollo, la administración pública se paraliza. Ni los departamentos, ni los municipios, ni la propia nación hacen cosa distinta que pagar nómina, esperando a ver cuáles van a ser los programas que el Congreso de la República aprueba, presentados por el gobierno, para no cometer el error
de iniciar grandes inversiones que se van a quedar sin financiación. Y en eso se va medio año. O un año. Adicionalmente, llega el tema de las leyes de garantías electorales, que a mi entender son la expresión legal de la doble moral colombiana. Aquí no hay funcionario público que no participe en las campañas, como no lo hay en ninguna parte del mundo. En los Estados Unidos, el propio presidente de la República promueve a su sucesor. Los gobernadores se postulan candidatos a la presidencia, intervienen en las campañas. Pero aquí nos hemos inventado la ficción de que nadie puede hacer política, entre comillas, porque todo el mundo la hace, y se expide una ley de garantías que lo que hace también es paralizar buena parte de la inversión, sobre todo en aquello que más interesa al ciudadano del común, que son las pequeñas cosas que a diario solucionan los problemas de la cotidianidad. Otro medio año se pierde con esa ley de garantías. En la práctica hoy día, un presidente de la República ejecuta su mandato en menos de 3 años. Y por eso, aprobada la no reelección de manera definitiva y como parte constitutiva prácticamente de la esencia de nuestra Constitución, según lo dijo la Corte, de manera que no podremos revivirla sino por otra asamblea constituyente. Ya el Congreso no puede volver a establecer la reelección, pues viene el paso obvio y es ampliar el periodo presidencial. En los Estados Unidos los presidentes son de 8 años, no nos metamos mentiras. Hay un formalismo que es acudir a las urnas para que con todo el poder presidencial ellos se reelijan. Pero en América, miren, en El Salvador, Nicaragua, México, Panamá, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, los periodos presidenciales son de 5 años o más. En Francia es de 5 años. En Italia es de 7 años. De manera que yo sí estoy de acuerdo en que por la vía ordinaria, es decir, demorándose el año completo que tiene que tardarse la primera vuelta y otro año adicional que lo aprobaría el próximo Congreso, que entre otras cosas eso es de alguna manera lo sabio de esta propuesta, se alargue el periodo presidencial. Otro es el tema de las 2 propuestas adicionales, que entre otras cosas me suenan muy de izquierda. Yo como conservador tengo que decir claramente ante ustedes los colombianos que esa fórmula de voto obligatorio y voto a los 16 años no es otra cosa que la fórmula con la cual la izquierda se ha eternizado en el poder en Venezuela, en Nicaragua, lo hizo en Argentina durante mucho tiempo y por lo tanto esa sí no me parece conveniente. No creo que poner a los muchachos que son rebeldes por naturaleza a votar contra el establecimiento para sumarle 3 o 4 millones de votos a los opositores sea la solución a la crisis que vive el país. Este país necesita respuestas que no sean demagógicas, necesita seriedad en el manejo de lo público. ¿Adoptar un modelo como el de Estados Unidos es bueno o malo? Porque usted al principio dijo que era malo, pero después dijo que tiene cosas buenas como apoyar a los sucesores. No, es que ya no es posible, porque ya se prohibió la reelección, ya no podemos tener 8 años, que es lo que hay en Estados Unidos. Y por eso yo lo que sostengo es que, como ya no habrá nunca más presidentes de 8 años, pues ampliar el periodo a 5 como en Francia o como en México, que es de 6, ya es una mejor propuesta para que el presidente tenga mejor tiempo para gobernar, siempre y cuando, y en eso sí nos distanciamos de la propuesta del gobierno, esa propuesta sea aprobada para el presidente de la República, pero no para las autoridades locales. Eso al contrario garantizaría más democracia porque distancia las elecciones presidenciales de las elecciones de alcaldes y gobernadores, evitará en su tiempo que contralor, procurador y los demás altos funcionarios del Estado, como pasa hoy con las altas cortes, que tienen periodos de 8 años, coincidan con el del presidente de la República. Yo me casaría con la propuesta de que el presidente tenga 5 años, pero solo el presidente, ninguna otra de las autoridades del país. Doctor Yepes, tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, tenemos para usted la siguiente pregunta, que en su caso la formular la representante de la Cámara por el Centro Democrático, Margarita Restrepo. Yo quisiera saber qué relación existe
entre la propuesta de extender el periodo presidencial de 4 a 5 años y la propuesta de los narcoterroristas de las FARC de que haya un gobierno de transición? Yo creo que ninguna. Lo que las FARC quiere es que este país establezca una especie de gran coalición hacia la izquierda. Pues obviamente quienes no somos de izquierda mantendremos la idea de que los colombianos nos acompañen en una gran coalición hacia el centro o hacia la derecha para ponerle freno a los ímpetus de las FARC. El acuerdo de paz tiene que llevar básicamente a dos cosas. Uno, que empecemos a combatir efectivamente la pobreza rural en Colombia para evitar que la guerrilla se siga nutriendo de jóvenes hambrientos que encuentran en el combate su único medio de subsistencia, bien sea en el combate con fuerzas guerrilleras o en el combate con las fuerzas del Estado, porque no nos metamos mentiras, la gran aspiración de la mayoría de nuestros jóvenes lamentablemente es estar o en la policía o en el ejército o se dejan enrolar por la guerrilla o los narcotraficantes. Entonces lo que aspiramos es, uno, a que se combata la pobreza efectivamente y dos, a que este país logre derrotar la corrupción política, que sería el otro factor que podría llevar a Colombia a estabilizarse como una democracia seria. Muchas gracias, doctor Yepes. Puede tomar asiento. Vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado para que complemente también su postura. Se trata del doctor César Dimas Barrero, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, de las cátedras Organismos del Estado, Oratoria y Práctica Forense, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad. Doctor Barrero, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Comencemos con el interrogatorio por parte de la defensa. Quisiera preguntarle, ¿en qué cree usted que afecte negativa o positivamente a la institucionalidad colombiana que el periodo presidencial se ampliara en un año más? Positivamente, básicamente por todos los motivos posibles. Es que el problema no es tanto que con esta reforma se pretenda ampliar los periodos de las demás altas dignidades del Estado y demás. El problema es que el gobierno, el Ejecutivo, no tiene la facultad de aplicar debidamente todo su plan de gobierno en estos 4 años. Aumentarlo en un año sería algo suficiente para lograr ese fin que deben cumplir los gobiernos, sea cual sea su tendencia. ¿En qué beneficiaría al país mantener los 4 años? Considero, y ahí sí reitero, que el periodo de los 4 años es un periodo que es corto. El empate entre los dos gobiernos, y sobre todo si son gobiernos que son de oposición, genera una traba en la administración pública. La gestión pública no se puede detener precisamente porque haya temas precisamente como el programa que entra con respecto al programa que sale. La aplicación de esas dos tesis, sean contrarias o no, siempre va a generar algún traumatismo en la administración pública. Ese traumatismo en la administración pública, precisamente con el periodo aumentado un año más, podría concluirse debidamente y permitir que los gobiernos, con un año más, reitero, puedan aplicar mejor sus políticas públicas. ¿Alguna otra inquietud, doctor Yepes? La desaparición de la reelección presidencial, si se mantiene un periodo de 4 años, obstruye o no el cumplimiento de las metas que tendrá el próximo candidato presidencial, porque finalmente para quien se legislaría es para ese próximo candidato presidencial, llámese como se llame, Petro, Vargas Lleras, como queramos llamarlo, ese próximo presidente será el que se queda con 4 años o tiene 5. Pues ese próximo presidente es el que se debe quedar con esos 5 años y de ahí hacia el futuro todos aquellos que logren ocupar la primera magistratura en Colombia. Si el Congreso está pensando en legislar a favor de uno u otro candidato, pues ese es un problema que estaría generando precisamente el Congreso de la República y no creo que este sea el caso. Precisamente esta idea debería ser una idea que quede establecida en el marco constitucional colombiano, ese aumento a los 5 años del periodo del Ejecutivo con el fin de que se puedan aplicar las políticas públicas de quien sea que quede elegido para presidente, y en efecto no lo podemos saber. Podrá ser el doctor Petro, podrá ser algún representante del Centro Democrático, en fin, pero es incierto. Más por el contrario, considero que el aumento del periodo presidencial a 5 años y no más
va a generar precisamente que haya, por todo lo contrario, un equilibrio de poderes y que el Ejecutivo pueda debidamente ejercer un mandato que logre los fines que están establecidos por él. Vamos a comenzar entonces con el contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía, doctor Ortiz. Doctor César, quisiera hacerle 3 preguntas y para eso voy a ser breve. La primera, el doctor Yepes, señor representante de la Cámara, nos ha dicho como uno de sus principales argumentos para apoyar la extensión del periodo del presidente y supongo yo por lo menos también de los parlamentarios, que el término se abrevia en buena medida por la parálisis que genera, entre otras, por ejemplo, la ley de garantías. Si la causa es esa supuesta parálisis que genera la ley de garantías, ¿no sería mejor ir a la causa y modificar el régimen de ley de garantías o incluso las disposiciones de la ley orgánica del plan de desarrollo para que haya menos parálisis en lugar de extender el periodo? Es que esas simplemente son 2 causas que afectan el mandato presidencial de 4 años, pero no son todas. Hay una serie de factores que además afectan el buen ejercicio del periodo presidencial en el término de 4 años. Al ser simplemente una de las causas, las anotadas por el representante Yepes, pues no pueden ser el objeto de variación jurídica precisamente ellas. Hay otra serie de aspectos que toca revisar y habrá que revisarlos en su momento y el Congreso muy seguramente lo hará. Esto se refiere única y exclusivamente a un periodo presidencial que en 5 años tiene la obligación de cumplir debidamente con el mandato conferido por todos los colombianos, en un tiempo en el que no sea tan exagerado como para que pueda absorber a todas las entidades del Estado, a los organismos del Estado, a todos los poderes públicos, incluyendo incluso a la rama judicial y a los organismos de control, como han ido ocurriendo en este largo mandato presidencial que estamos viviendo hasta el momento. Si los congresistas actuales aprobasen un periodo de 5 años, incluso para el Congreso de la República, ¿sería conveniente que en esa misma reforma constitucional se declararan inhabilitados ellos para ser susceptibles de ser elegidos en ese periodo? Claro, claro. Es que legislar para causa propia es lo que ha afectado en inmensa forma el andamiaje del Estado colombiano. Ya ha ocurrido en evidentes casos y en muchos. Ahí es donde se genera el problema. Obviamente, aquí la cuestión es válida siempre y cuando afecte al próximo gobierno. Estoy hablando, obviamente, afectar no en una forma perjudicial, sino que le sirva o lo haga pasar la historia como un gobierno débil, un gobierno pobre, lo que sea. El punto es que legislar para causa propia sí no es. Y por último, ¿usted opina que esta propuesta de reforma constitucional es una cortina de humo para tapar el escándalo de corrupción del gobierno con Odebrecht? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No. Cuando en este país se da cabida a los escándalos, no creo que en todos los casos eso conduzca a evitarlos a través de una cortina de humo, a esconderlos tras de ella. Hay casos que generan ese repudio social y hay casos en los que el gobierno trata de ocultar lo que está ocurriendo. No creo que sea el caso en el preciso instante y sobre todo porque es que al pueblo colombiano le importa mucho más el escándalo que las reformas constitucionales. Si usted revisa lo que es la cultura colombiana se va a dar cuenta que está más pendiente el ciudadano colombiano del escándalo, sea cual sea el escándalo, que de las reformas constitucionales. Usted puede ver esa participación en redes sociales que llevan a cabo los ciudadanos en temas como Odebrecht, en temas como tantos otros, y ahí sí hay participación ciudadana en todos los estratos, en todos los niveles sociales, cosa que no ocurre con respecto a las reformas de carácter constitucional que se quieran adelantar en este país. Entonces no creo que a través de algo que no genera un interés social tan grande como sí lo genera un escándalo, se esté buscando tapar ese escándalo que además no va a tocar simplemente al presidente, según entendemos, sino además a congresistas y otras altas dignidades del Estado colombiano. Bueno, yo quisiera agradecerle, pero quisiera contrastar
que efectivamente el pueblo colombiano sí se interesa en reformas constitucionales. El pueblo colombiano le dio origen a la Constitución del 91 y en el 2011 fue el pueblo colombiano el que denunció y evitó que se consolidara la entrada en vigencia de la reforma a la justicia, la peor contrarreforma constitucional en estos años de vigencia de la Constitución del 91. El pueblo colombiano sí se interesa en las reformas constitucionales. A ambos, muchísimas gracias. Comparten ustedes los argumentos que nos trae esta noche la Fiscalía, la Defensa. Permítanos conocer su opinión. ¿Cómo? Ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv, encontrará allí 2 casillas de la Fiscalía o de la Defensa para emitir su voto. Y si quedó con alguna duda, después de la siguiente pausa comercial, regresamos para escuchar los alegatos de conclusión. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto, pasamos de inmediato con los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía, doctor Ortiz. Bueno, yo quiero invitar a los televidentes de Veredicto a que participen con su opinión y acompañen la posición, en este caso, de la Fiscalía, criticando la propuesta de ampliar el periodo presidencial y de los congresistas y otras autoridades a 5 años, porque no tiene ninguna relación con el acuerdo de La Habana, porque está puesta a consideración de la opinión pública en medio de un escándalo de corrupción que, al igual que sucedió hace 20 años, trató de ser toreado. El problema del 8.000 de la narcofinanciación del presidente Samper, y con la asesoría del ministro Quiristo, en ese momento consejero de Comunicaciones, con propuestas de reforma constitucional como la de la pena de muerte. Esto no es lo sustancial. Colombia ya dio esta discusión, tomó la determinación de acabar la reelección presidencial y dejar el periodo de los 4 años. Esto es una cortina de humo y la opinión pública se dio cuenta desde el primer día. Pasamos ahora a los alegatos de conclusión por parte de la Defensa, representante. Colombia necesita que los presidentes próximos, el actual ya tuvo 8 años, el anterior también, dispongan de un mejor tiempo para ejecutar sus políticas. Aquellas políticas por las que votan los colombianos que ganan las elecciones. Yo sí quisiera que al próximo presidente le correspondiera terminar su periodo en 2023, no en el 22, precisamente para que pudiese corregir lo que haya que corregir del contexto económico y de las negociaciones de paz que ha hecho el actual gobierno y ejecutar lo que hubiese de ejecutarse en bien de los colombianos, de ese proceso en el que ya inexorablemente entró el país. Colombia estaría teniendo un periodo presidencial similar al de Uruguay, al de Perú, al de Francia, al de Nicaragua, al de El Salvador, inferior en un año al de México, y podría, en esos 4 años de ejercicio de mandato, más medio año de planificación, más medio año de cuidado y semiparálisis de las finanzas públicas, para garantizarle a la oposición hacer campaña, cumplir con las propuestas del gobierno. Por eso creo que los colombianos deben apoyar la extensión del periodo presidencial a 5 años para el próximo mandatario, que si efectivamente, como cree la oposición, será un mandatario con políticas completamente distintas a las del actual gobierno, con más razón va a necesitar más tiempo para poderlas implementar. Las partes ya no hablarán más, pero ahora es la oportunidad para que usted exprese su opinión ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Regresamos después de la siguiente pausa comercial para conocer su veredicto. ¿Debe ampliarse el periodo presidencial a 5 años? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Óscar Ortiz, con un 76%. La Defensa, doctor Arturo Yepes, obtuvo un 24%. Doctor Óscar Ortiz, usted ha asumido el papel esta noche de la Fiscalía. Nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Muchas gracias, Claudia.
Pues a los televidentes agradecerles su atención sobre los asuntos públicos, a estos debates, y felicitarlos por ser una opinión pública cualificada, informada. Hoy día la escolaridad de la ciudadanía, el acceso a la información y la deliberación entre los ciudadanos, ya no solo a través de los medios de comunicación, hacen que sean realmente la opinión ciudadana, una opinión calificada, aguda, que toma este tipo de determinaciones y le da avisos al poder hacia dónde se debe dirigir. Muchísimas gracias a las cabezas de la defensa, de la Fiscalía, de igual manera de los testigos por habernos acompañado en este interesante debate. A ustedes los televidentes por ser parte activa de nuestro programa. Recuerden la próxima cita, lunes 10 y 15 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad y que finalmente nos den su veredicto. ¡Feliz noche!